Buenas a todos, gente, estamos en un nuevo vídeo en el cual vamos a hablar de 7 principios estoicos que aplico al entrenamiento. Ya sabemos que el estoicismo es esa corriente filosófica que se desarrolló en la civilización griega hace 2000 y pocos años, y los filósofos más destacados fueron Epicteto, Séneca y Marco Aurelio, entre muchos otros, pero esos son los que yo más he leído y los que tengo más conocidos. Estos principios que voy a nombrar no se dijeron enfocados al entrenamiento, sino que se dijeron enfocados un poco a la vida en general, pero siempre se puede hacer un análisis y darle el enfoque que nosotros queremos hacia nuestra disciplina o hacia el entrenamiento. Obviamente están llenos de sabiduría y se pueden aplicar a distintos aspectos, pero en este caso yo voy a decir los que a mí me ayudan en el entrenamiento, los que yo cuando los aplico me ayudan a ganar disciplina, incluso a ganar motivación y a tener un mejor enfoque de cómo hacer las cosas. Sin más dilación, vamos a comenzar. Tengo aquí los 7 principios que he escogido. El primero diría así: una gema no se pule sin fricción, al igual que un hombre no se perfecciona sin dolor. Séneca. Y básicamente nos está diciendo que vamos a tener que sufrir para conseguir aquello que nos hemos propuesto. Por tanto, hay que aceptar que durante nuestro camino hacia los objetivos que nos hemos puesto vamos a sufrir. Va a haber dolor, va a haber situaciones que vamos a tener que superar y nos vamos a ir forjando poco a poco. Nuestra resiliencia y nuestra capacidad de adaptación se va a basar en nuestras habilidades para superponernos a todos esos obstáculos que se nos pongan en el camino y que nos generen dolor. Va a haber sufrimiento en los entrenamientos, puede que haya lesiones que nos hagan sufrir, puede que haya momentos de bajón en los que suframos, pero en todos ellos debemos mantenernos rectos y seguir avanzando, porque tenemos que tener en mente que al igual que una gema no se pule sin fricción, nosotros como seres humanos y como hombres no nos vamos a pulir sin dolor. Me dijo a los hombres porque recientemente he chequeado las estadísticas de este canal, casi el 100% de la gente que ve mis vídeos son hombres, así que bienvenidos a todos hombres, y si hay alguna mujer viendo esto, un saludo. Así que hay que aceptar el dolor y entender que forma parte de la vida. Esto también tiene mucho que ver con la filosofía de Schopenhauer, que el dolor es lo que realmente te hace estar vivo, porque es lo que realmente te conecta con la realidad, porque cuando tú estás con alegría, con euforia, con placer, no estás conectado realmente con la realidad, pero ese es otro tema. Seguimos. Segunda frase, una que tengo yo súper presente, ya no solo en el entrenamiento, sino en general en mi vida, que la leí hace poco en un libro de estoicismo que me regaló mi hermano de Marco Aurelio, que se llama Meditaciones, y es una frase muy corta y muy simple, y dice: en breve morirás. Ya está. Durante toda la historia de la humanidad han habido miles de millones de seres humanos que pensaban que les quedaba toda la vida por delante. Y ahora mismo están muertos. Marco Aurelio, cuando tenía 25 años, pensaba que tenía todo el tiempo del mundo y toda la vida por delante, y que aún quedaba un montón para cualquier cosa que le pudiera pasar. Y la realidad es que ahora mismo está muerto. La vida pasa en un chasquido. ¿Hace cuánto tenías 10 años y estabas en el colegio? Ha pasado un suspiro. No te has ni enterado de que ha pasado el tiempo, y cuando te quieras dar cuenta vas a tener 90 años, y lo único que vas a poder hacer es mirar hacia detrás y no hacia adelante. Por tanto, debes aprovechar la edad que tienes para forjar tu camino, ya sea hacia el entrenamiento, ya sea hacia otro tipo de cosas, pero tienes que tenerlo muy presente, que en breve vas a morir. Tener presente que vamos a morir es lo que nos hace ser conscientes de la importancia del presente y de que debemos llevar a cabo todo lo que nos proponemos, ¿vale? No debes usar esta frase para pensar: va, en breve moriré, pues da igual, no. Ah, mira, en breve moriré. Por tanto, debo aprovechar este tiempo que tengo, debo ir a entrenar, debo dar el máximo en este entrenamiento que estoy teniendo ahora mismo, y todas las cosas que lo envuelven, intentar hacerlo lo mejor posible, ya que cuando solo podamos mirar hacia atrás, lo que queremos es estar orgullosos de lo que hemos creado y no irnos de este mundo con arrepentimiento. Continuamos. Este es muy útil y me encanta. Y dice así: los hombres no se perturban por las cosas, sino por la interpretación que de ellas hacen. Epicteto. Esta frase es buenísima, 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 porque al final somos lo que pensamos. Lo que pensamos condiciona cómo vemos el mundo. No nos perturban las cosas, sino la opinión que creamos de ellas. Por tanto, cuando tengamos un mal entrenamiento, cuando pensemos que somos flojos, cuando pensemos que no vamos a llegar, todo eso no son más que creaciones de nuestro propio cerebro, pero no se corresponden con la realidad, porque la realidad es una y es objetiva, ¿vale? Lo que nos está jodiendo es la interpretación que estamos haciendo de esa realidad. Todos aquellos malos pensamientos que nosotros creamos hacia nosotros mismos debemos eliminarlos por completo, puesto que van en contra de nuestro camino y de nosotros mismos. Entonces, no tienes un entreno malo, tienes un entreno que te va a ayudar a mejorar y que te va a ayudar a superponerte a los días malos. No eres flojo, eres una persona que está forjando su fuerza para mejorarla y aumentarla. Y así con todo. Tienes que cambiar la forma de enfocar y los pensamientos que creas hacia las cosas que haces y hacia tus entrenamientos en este caso. Tienes que valorar los pequeños logros que consigues para no pensar siempre en que aquello que quieres conseguir está lejos. No, mira, es que he conseguido esto ya, ¿vale?
y dentro de poco voy a conseguir esto, y luego conseguiré esto, y luego ya me voy acercando a eso que tengo ahí. Seguimos. Esta la he modificado yo un poquito para adaptarla a lo que queremos. Y dice: cuando te levantes por la mañana, piensa qué precioso privilegio es estar vivo y poder respirar, pensar, disfrutar, amar, y he añadido yo, y entrenar, ¿vale? Esta frase es de Marco Aurelio. Cuando te levantes por la mañana, tienes el inmenso privilegio que miles de millones de personas que vivieron en la historia de la humanidad ya no tienen porque están muertas, de todo lo que dice aquí. De estar vivo, de poder respirar, pensar, disfrutar, amar y entrenar. Entonces, hay miles de personas que no pueden entrenar y miles de millones que ya están muertas y no pueden entrenar. Hay gente con tetraplegia, hay gente con lesiones súper graves, hay gente que tiene 90 años y ya no puede disfrutar del entrenamiento. Y tú, que tienes todas tus capacidades a punto para poder entrenar, no lo estás haciendo. El día que no vayas a entrenar, esta es la frase que más te puede ayudar a levantarte de la silla e ir. Pensar en toda esa gente que no puede entrenar. Y tú tienes el gran privilegio, más bien como dice aquí, el precioso privilegio de hacer hoy todas esas cosas que otra gente no puede hacer. Así que aprovéchalo. La siguiente frase no es, ¿vale? Es de Sócrates. Va muy relacionada con... va totalmente relacionada con el entrenamiento. Y seguramente ya la habréis escuchado porque sale en la serie de Bucky y ha salido muchos reels y TikToks, ¿vale? Y es una vergüenza para un hombre envejecer sin haber visto la belleza y la fuerza de la cual su cuerpo es capaz. Y esta va muy relacionada con la otra, realmente. Tienes el privilegio de haber nacido con todo lo que eso conlleva y con todas las potenciales capacidades que puedes desarrollar. Entonces, desde que naces se te otorga la capacidad de desarrollarte de una forma brutal como individuo, en tus capacidades y habilidades físicas, en la belleza que puedes llegar a crear, no solo con tu cuerpo, sino con las habilidades que obtienes, y esas habilidades, al desarrollarlas, pues crean belleza. No puedes desaprovecharlo, porque solo se te ha dado una vez, que es esta vida. Se te dan un montón de capacidades y habilidades para esta vida que tú vas a desaprovechar. No puede ser, es una vergüenza. Y por eso lo dice, es una vergüenza para un hombre morir sin haber visto la belleza y la fuerza de la cual su cuerpo es capaz. Me parece una frase súper potente, que suena súper poderosa y que es muy buena, así que tenedla en cuenta. Seguimos. Conseguirás tu propósito si ejecutas cada acción como si se tratara de la última de tu vida. Marco Aurelio. Es decir, aplicado al entrenamiento, cada entrenamiento debemos hacerlo como si fuera el último de nuestra vida. Ya no solo por poder disfrutar, como hemos dicho en otros principios, del privilegio que tenemos de poder estar entrenando, sino porque también, como hemos dicho, en breve morirás. Y no sabes ni siquiera si a lo mejor mueres mañana. Entonces, en este momento estás entrenando, olvídate del futuro, olvídate del pasado y usa tus máximas capacidades para concentrarte en el entrenamiento presente. No tengas distracciones, concéntrate en la siguiente serie, en dar el máximo en la siguiente serie, en descansar entre la siguiente serie y la próxima, y en dar el máximo otra vez en la próxima. Continuamos. Se me han borrado. ¡Se me han borrado! Ah, bueno, me acuerdo. Vale, perfecto, me he acordado. Y dice así: aquel que no sabe hacia dónde se dirige, ningún viento le será favorable. De Séneca. Esta la dejo para el final. Una frase muy buena. Lo que nos está diciendo es que tenemos que tener unos objetivos claros. Tenemos que saber hacia dónde nos dirigimos, porque si no, nos vamos a perder por el camino y cualquier viento nos va a ser favorable para distraernos. Entonces, un hombre tiene que tener esos objetivos claros para saber hacia dónde se dirige y no perderse por el camino. Y esta frase además es súper bonita, la forma en la que está creada, ¿no? El que no sabe hacia dónde se dirige, cualquier viento le será favorable. Fíjate unos objetivos claros, ves hacia ellos con determinación y con disciplina. Y poco más os puedo decir, gente. Esto ha sido el vídeo de hoy. Estos son 7 principios estoicos que yo aplico al entrenamiento y que tú también deberías aplicar al entrenamiento. Y me gustaría que me dejarais en los comentarios si os ha gustado este vídeo, si os gustan este tipo de vídeos más reflexivos o con otro tipo de dinámica y de enfoque. Y si os ha gustado y no estáis suscritos, suscribiros. Y si puede ser, por favor, compartid el vídeo porque es lo que hace que este canal siga creciendo y que se expanda. Si os sabéis algún principio más que vosotros uséis o que hayáis leído y os guste, dejádmelo en los comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo y un beso para todos.